se refiere a la variedad de la vida, incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos, los complejos ecológicos de que forman parte, la diversidad entre las especies y la que existe dentro de cada especie. Actualmente, la zona neotropical posee una de las mayores diversidades de peces continentales. Sin embargo, conocemos muy poco acerca de la fauna íctica de estos ecosistemas. Los peces son el grupo de vertebrados con mayor número de especies en nuestro planeta. Su extraordinaria diversidad es reflejo de las numerosas estrategias de vida que han incorporado para sobrevivir en los ambientes acuáticos. Entre los vertebrados se alcanza cerca de 45.000 especies, y la mitad de ellos son peces. No obstante, la mayoría son peces marinos, y solo un pequeño porcentaje son especies dulceacuícolas. En Colombia, la cifra más reciente es de 1.558 especies. Este país posee una de las ictiofaunas dulceacuícolas de mayor diversidad del mundo, y muchas de sus especies tienen importancia económica o de consumo, siendo vulnerables a la actividad humana. La ictiofauna de la cuenca del río Magdalena es una de las mejor conocidas del país. Esta zona es la más importante en términos de desarrollo y economía, pero la riqueza íctica se encuentra en un alto grado de amenaza debido al uso inadecuado del recurso hídrico. El río La Miel corre entre los departamentos de Antioquia y Caldas y hace parte de esta cuenca que sufre procesos de degradación ambiental por los diversos usos del suelo que allí se dan. El objetivo principal de nuestro proyecto es determinar la diversidad, riqueza y abundancia de la ictiofauna asociada al río La Miel. Nos encontramos en la hacienda Los Ingleses de la vereda de La Atarraya, en el municipio La Dorada del departamento de Caldas, a una altura aproximada de 229 metros sobre el nivel del mar. En esta zona se realizaron muestreos de la ictiofauna los días 5, 6 y 7 del mes de mayo en 4 puntos diferentes cerca de la hacienda Los Ingleses. Los puntos de muestreo fueron denominados afluente inicial, afluente final, río y quebrada, donde la pesca eléctrica se realizó estableciendo un tramo de aproximadamente 100 metros por cada punto de muestreo. El afluente inicial se ubica en la parte principal del desvío de una porción del río, justo atrás de la hacienda. Este lugar es caracterizado principalmente por presentar en sus riberas árboles de gran tamaño que le brindan total cobertura vegetal. En este punto de muestreo, el fondo presentó principalmente arena y piedras pequeñas, y en algunas partes fracciones con mucho lodo, especialmente en el lado con mayor profundidad. El afluente final se ubica en la parte media del desvío del río, atravesando la zona de cultivo de palma de aceite. Se caracteriza por no presentar árboles en sus riberas, por ello es un tramo que no cuenta con cobertura vegetal. En este punto de muestreo hay una profundidad homogénea mayor, también presenta piedras y lodo en algunas zonas. El punto de muestreo denominado río se ubicó en la zona del río anterior al desvío, una parte con cobertura vegetal y otra sin cobertura. La zona muestreada corresponde a una fracción cercana a la orilla, alcanzando una profundidad máxima de 60 centímetros. El fondo presenta piedras de mayor tamaño que en el afluente y no presenta zonas fangosas. Por último, la quebrada fue el punto de muestreo más distante de las demás. El área de estudio tiene total cobertura por la vegetación ribereña boscosa. Esta quebrada es atravesada por una carretera que comunica el área en general. El sustrato del fondo es muy arenoso, con piedras muy pequeñas y en algunas partes de mayor profundidad era fangoso. Los muestreos se realizaron principalmente con el equipo de electropesca, en jornadas diurnas, en lugares donde la profundidad no excedía los 1,6 metros, comenzando en las zonas bajas y haciendo el recorrido contracorriente. En lugares y momentos con mayor profundidad se efectuó la pesca con anzuelo, realizando varios lances durante un periodo de tiempo aproximado de 4 horas. Los especímenes capturados fueron narcotizados con aceite de clavo y guardados en bolsas Ziploc, con formol en concentraciones diferentes dependiendo del tamaño del espécimen. Después de 8 centímetros se utilizó formol puro y para los especímenes de tallas menores se utilizó formol al 10%. Las bolsas Ziploc fueron etiquetadas de acuerdo al punto de muestreo y fueron llevadas hacia el laboratorio de zoología de la Universidad del Valle, donde se procedió a realizar la identificación utilizando principalmente guías y claves de peces.
En los puntos de muestreo se tomaron parámetros físico-químicos con una sonda multiparamétrica, obteniendo datos de temperatura, saturación de oxígeno, oxígeno disuelto, conductividad y salinidad. Se utilizó un flujómetro con el que se obtuvo la velocidad y velocidad máxima. Finalmente, se empleó el uso de un TDS para medir los sólidos disueltos. El análisis de resultados se realizó con el programa Estimate, con el que se determinaron estimadores de riqueza como Jackknife, Chao-1 y Bootstrap. Se elaboraron las curvas de acumulación de especies, curvas de Singleton y Doubletons. Con el programa PAST se realizó un análisis multivariado Clustering Classical, midiendo el índice de Jacquard para ver la similitud entre los sitios de muestreo. También se midieron los índices de diversidad donde se halló el índice de Shannon para medir la diversidad de cada zona de muestreo, así como la dominancia, riqueza y abundancia de cada uno, con su respectivo porcentaje. Se registraron en total 289 individuos de peces pertenecientes a 23 especies, agrupadas en 14 familias y 6 órdenes dentro de los 4 puntos de muestreo. La familia Caráside fue la que presentó mayor diversidad, con 7 especies. La especie más abundante fue Sacoderma status, con 32,87% de los individuos capturados, seguida de Creagrutus magdalenae con 14,53% y Gephyrocaras caucanus con 10,38%. Las especies que registraron un solo individuo fueron Aspianax magdalenae, Roevoides dayi, Xiphocaras magdalenae, Eigenmania humboldti, Cachetaya krausi, Oplias malabaricus y Cymbrancus marmoratus. Del total de especies encontradas, 6 son endémicas de nuestro país y una, Hippostomus sondae, está reportada como en peligro de amenaza según Mojica et al. 2012. El índice de riqueza de Bootstrap indicó que se alcanzó a observar el 84,37% de las especies esperadas, mientras que el índice de Jackknife 1 indicó que se observó el 70,23% y según Chao-1 el 81,47%. La quebrada fue el punto de muestreo que presentó mayor riqueza con 16 especies del total encontradas, es decir, el 69,57%, y una abundancia de 151 individuos que corresponde al 52,25%, seguido del afluente final, el afluente inicial y por último el río, que presentó la menor riqueza con 6 especies y una abundancia de 24 individuos. La zona final del afluente fue la que presentó mayor dominancia y la quebrada presentó el valor más alto de diversidad según el índice de Shannon. Según el índice de Jacquard, el afluente final y la quebrada presentaron una similitud aproximada del 35%, el río y el afluente inicial del 45% y todos los 4 puntos de muestreo del 30%. Esto se debe a que 5 de las 6 especies observadas en el río fueron también capturadas en el afluente inicial, mientras que 7 de 11 encontradas en el afluente final fueron también encontradas en la quebrada. Solo 2 especies fueron observadas en los 4 puntos de muestreo, Sacoderma status y Carassidium fasciatum, siendo Sacoderma status la especie más abundante. También cabe resaltar que la zona de río presenta condiciones físico-químicas similares a las del afluente inicial, como la temperatura, el oxígeno disuelto, la conductividad, el pH y la saturación de oxígeno, que en este caso presentó los valores más altos entre los 4 puntos de muestreo. Igualmente la quebrada y el afluente final presentaron valores similares en algunas medidas de los parámetros físico-químicos, aunque no tantos como en los otros 2 puntos de muestreo. Debido a la mayor diversidad en los órdenes caraciformes y siluriformes, se ratifica lo descrito por trabajos relacionados con ictiofauna que indican que estos dos órdenes son los más específicos en la ictiofauna colombiana continental. Se determina una alta representatividad de órdenes frente a los reportados para la cuenca media del río Magdalena, que manifiestan que hay 8, de los cuales 6 se encuentran presentes en la porción muestreada del río La Miel. Además, para las familias de peces, la representatividad es del 41%, correspondiente a 14 familias de 34 registradas en la cuenca media del río Magdalena. Cuando se comparan los resultados del presente muestreo con los registros obtenidos por Córdoba y otros en el 2016, las familias representan el 70%, 14 de 20 familias, y la riqueza un poco más de la mitad, el 51% con 23 especies de 45 registradas para el río Purnio en la localidad cercana en el municipio de La Victoria,
dentro del mismo departamento de Caldas. Sin embargo, dicha representatividad de la riqueza podría tener mayor consideración si se tuviese en cuenta que el esfuerzo de muestreo fue menor para el presente trabajo, en el que solamente se muestreó por 3 días en 4 puntos, mientras que en el trabajo llevado a cabo en el río Purnio se realizaron muestreos durante 3 meses en 49 puntos, además de los diferentes métodos de pesca que allí fueron empleados. La especie Oplias malabaricus, comúnmente llamada moncholo, es considerada importante en la pesca de subsistencia y a menudo es comercializado en sectores rurales. Lo anterior se debe principalmente a que esta especie no presenta migración reproductiva en las aguas bajas ni en épocas de sequía, manteniéndose en las ciénagas. Por lo tanto, en ausencia de especies reofílicas, este continúa siendo capturado, lo que indica el aumento de la presión pesquera sobre la especie. Entre los efectos ambientales negativos causados por el represamiento de los ríos, se destaca la interrupción de las rutas migratorias de los peces, alterando el tránsito libre entre las áreas de desove, áreas de desarrollo inicial y alimentación. Sin embargo, otros trabajos concluyeron que la caverna de oscilación y las estructuras de la central hidroeléctrica Miel 1 no son una barrera definitiva a la migración, sino que se constituyen como un hábitat de paso para los individuos migrantes. Demostraron que dos de las especies registradas en el presente trabajo se encuentran asociadas a la caverna de oscilación de la represa, Ramdeaquilen y especies del género Trichomicterus, lo que corresponde a los hábitos nocturnos y gran plasticidad en las dietas, factores que podrían explicar la presencia de dichas especies en estas estructuras. La numerosa abundancia de Sacoderma status en el afluente final puede ser debida a la vegetación ribereña formada por gramíneas y vegetación acuática arraigada y flotante presente en ambas orillas del afluente, siendo este hábitat de preferencia para la especie. Cabe resaltar que gran parte de la zona muestreada del afluente final corresponde al hábitat previamente descrito. Además, especies de pequeño tamaño como Sacoderma status, Poecilia caucana, Hephyrocaras melanocher y Bunocephalus colombianus están limitadas a espacios poco profundos y de poca corriente.